Amados amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles a ustedes, amigos y hermanos, una bendición grande sobre sus vidas, sus hogares, sus familias, en este domingo, donde la palabra de Dios nos ha de fortalecer, nos ha de consolar, nos ha de ayudar en todos los aspectos que el Señor quiere otorgarnos, pero la disposición está en nosotros, ¿verdad? En nosotros está la disposición, es decir, como querer ser esos vasos donde el Señor quiere depositar las bendiciones a nuestras vidas. Amén. Les invito a tener este tiempo de oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo la gran necesidad que tenemos de ti, Señor amado. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder sentarnos a la mesa y saborear el rico maná del cielo que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi amigo y hermano, saludándolos a ustedes en todas las partes donde nos pueden escuchar y ver en la semana, en la mitad de semana, como también en este domingo dominical. Tomemos la palabra de Dios en esta mañana en Éxodos, capítulo 23, pero nos vamos a centrar en un pasaje que más adelante lo estaremos mirando. Amén. Éxodos capítulo 23, versículo 25. Dice la palabra de Dios: Servirás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré la enfermedad de en medio de ti. Isaías capítulo 53 dice: Por sus heridas fuimos nosotros curados. Que el Señor añada la bendición, amigo y hermano, a esta palabra. El tema que hemos tomado para este domingo se llama ¿De qué estás enfermo? Sabe, amigo y hermano, que en este momento hay muchas personas que ni saben de qué están enfermos, porque sienten tantas dolencias, sienten tantas enfermedades en el mismo organismo, que si van al médico y les hacen un diagnóstico, el médico tiene que empezar a ver cuántas enfermedades está padeciendo la persona, ¿verdad? Entonces, para eso tienen que hacer rigurosos exámenes de laboratorio, de una cosa, de otra, en fin, hasta diagnosticar la enfermedad mayor para empezar a combatirla por ahí. Eso en la parte secular, científica, médica, ¿verdad? Muchas personas no saben de qué están enfermas. Unos están enfermos espiritualmente y otros están enfermos físicamente. Hoy en día, los hospitales, las clínicas, los centros de salud, si usted, mi amigo y hermano, se da una vueltica por allá, ve que están atestados de gentes enfermas, con muchas dolencias, con muchas enfermedades, ¿verdad? Y si entra al hospital, ahí sí que es el dolor del alma de uno. Ver tanta enferma, tanta gente enferma, con diversas dolencias, unos que se quieren morir, otros que se quieren sanar, otros que se pegan a cualquier palo o a cualquier cosa y ponerle la fe para ver si de pronto se pueden recuperar. No era, no era algo diferente en la época de mi Señor Jesús.
cuando Él vino a la tierra. En una ocasión, Él vino a la tierra, en su ocasión cuando vino a la tierra, el Señor se encontró que la suegra de Pedro, del apóstol Pedro, estaba enferma con fiebre. Y el Señor vino y la sanó. Y dice la palabra de Dios que allí en aquel lugar había muchos enfermos. Y sanó a unos. Y cuando ellos fueron por más enfermos para traérselos al Señor Jesús para que los sanara, el Señor Jesús les dijo, pasemos al otro lado, porque es necesario que allí también se predique la palabra, ¿verdad? El Señor en su palabra, además de estos versículos, los relatos del Evangelio están llenos de ejemplos de Jesús sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos e incluso resucitando a los muertos. Estos versículos dejan en claro, amigo y hermano, que nuestro Dios es un Dios sanador, el que creó el universo y creó los tejidos en nuestro cuerpo juntos. Saben exactamente lo que nos aqueja y tiene el poder de sanarnos y Él sana cuando Él lo quiere. Parte del ministerio, amigo y hermano, terrenal de mi Señor Jesús, implicaba sanar físicamente enfermos. Pero la curación física temporal se apaga en comparación con su propósito de sanar la enfermedad espiritual. ¿Verdad? Si nosotros hoy en día vemos hospitales atestados de enfermos de toda clase, de toda índole, hoy vemos las bodegas religiosas también con muchos enfermos. Esos auditorios y congregaciones religiosas, uno las ve atestadas de enfermos espirituales. Allí van todos los enfermos espirituales a que el líder o el profeta o el pseudoapóstol o el predicador les sane, aunque sea momentáneamente. Para ello los pseudopastores, pseudoapóstoles, pseudoprofetas se han inventado una gran cantidad de teologías para ver cómo combatir el mal, para enriquecerse ellos a través de los problemas emocionales y espirituales de los enfermos espirituales. ¿Por qué existe la enfermedad espiritual, amigo y hermano? Es una pregunta, ¿verdad? Dios creó a la humanidad para tener una relación con Él. Nuestro pecado y rebelión rompieron esa relación e hicieron imposible complacerlo y vivir en una relación correcta con Él, según Isaías 59:2. El robo, la mentira, la corrupción, la criminalidad, la indiferencia, el desenfreno de la sexualidad. Amigo y hermano, el hombre ha amado más todas estas cosas antes que a Dios. Entonces, el hombre ha pecado y está bajo el juicio de Dios. En esta condición tan deplorable, en esta condición tan, digámoslo así, tan desgraciada porque no tiene gracia, el Señor Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a pagar el precio de nuestros pecados.
reconciliándonos con Dios a través de Él, llenándonos no de pastores, ni de pastores, ni de congregaciones, ni de auditorios, sino llenándonos con el Espíritu Santo y otorgándonos una herencia eterna en los cielos, según 2 Corintios 5:18. Mientras que en Isaías capítulo 53, versículo 5, da a entender que la muerte del Señor Jesús garantiza la curación física de cada hijo de Dios, de cada persona que se hace hija de Dios. El contexto y el resto de las escrituras nos respalda eso. El Evangelio, amigo y hermano, es algo que se refiere a Isaías 53:5. No es una curación física, sino más bien una curación espiritual de nuestras almas que estaban atadas al infierno por el pecado. El Señor Jesús, cuando le trajeron toda esa cantidad de enfermos, Él hubiera podido sanarlos a todos. Y la gente se puede preguntar, ¿y por qué el Señor no los sanó a todos, sino que sanó apenas a unos? Sencillo, hermano, porque el Señor vio que habían unos enfermos por el pecado y necesitaban la sanidad espiritual, y otros que estaban enfermos físicamente, pero que espiritualmente estaban muy sanos. Esa es la razón, hermanos, por las cuales el Señor no sanó muchos enfermos físicamente, porque había muchos enfermos sanos espiritualmente, que sabían soportar la situación cualquiera fuera, manteniendo la comunión y manteniendo la fe y la esperanza de la eternidad en Cristo Jesús. La sanidad espiritual a través del Evangelio es mucho más importante, amigos y hermanos, que la física, ¿verdad? Pero hay otra pregunta. ¿Por qué buscar la sanidad espiritual primero? Esto es lo más importante, amigos y hermanos, que nosotros el hombre debe entender. Buscar primeramente la sanidad espiritual. Si buscamos curación física sin curación espiritual, es como tratar de remediar una enfermedad terminal con una curita. Por ingeniosas que sean las tiritas, nunca, óigase bien, nunca podrán curar a alguien de cáncer ni curar una herida abierta. Nuestro buen Dios promete que en el cielo no habrá más dolor ni sufrimiento en Apocalipsis 21:4 y que sus hijos disfrutarán de la eternidad con Él. Ya no tendremos que preocuparnos por la enfermedad o la muerte. Esta, amigos y hermanos, es la verdadera curación. Esta es la curación eterna y este es el tipo de curación que el Señor Jesús quería más que nada. Veamos en San Marcos capítulo 1, 29 al 39, usted lo lee allí en su casa, que deja esto muy bien en claro. En este pasaje, el Señor Jesús acababa de sanar a la suegra de Pedro y a muchos otros que estaban enfermos o poseídos por demonios que acudieron a Él y recibieron sanidad. A la mañana siguiente, Pedro encontró a Jesús orando solo y le dijo que todos estaban buscando, que todos lo estaban buscando. Se corrió la voz acerca de la capacidad de curación del Señor Jesús. Y los enfermos, los indigentes, comenzaron a alinearse para tener la oportunidad de ser sanados. Pensarían que las personas que hacen fila para verte y curarte es una gran oportunidad para el ministerio. No. ¿Qué dice Jesús?
pasemos a la próxima ciudad para que yo también vaya y predique allí, porque es por eso que salí. Amigo y hermano, para el Señor Jesús hay dos clases de enfermos, uno espiritual y otro físico. Uno que está enfermo físicamente y otro que está enfermo espiritualmente. Uno que está sano espiritualmente pero físicamente está enfermo y otro que está sano físicamente pero enfermo espiritualmente. Él sabe, nuestro buen Dios sabe que todos los que se sanan finalmente morirán, independientemente de si lo cura o no. Él elige buscar una curación más duradera, predicando el Evangelio del Reino y pidiendo a las personas que crean y se arrepientan en lugar de sanar a más personas. El Señor Jesús deseaba la sanidad espiritual sobre la curación física porque sabía que las almas eternas son más valiosas que la salud física, temporal. Es mucho más importante, amigos y hermanos, que se salve un alma que un cuerpo. Hay otra pregunta. ¿Qué hacer para recibir una sanidad espiritual verdadera? Verdadera. Aquí hay algunos consejos que el Señor Jesús nos da. Él desea que sigamos para promover una sanidad espiritual que sea verdadera en todo el mundo. Y para ello, amigo y hermano, está el Evangelio. Está la predicación del Evangelio. Si pudieras ingresar a la sala de enfermos del hospital, amigo y hermano, y ofrecer a cada paciente una verdadera curación, ¿lo harías o no? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos esta oportunidad con los enfermos espirituales. Podemos predicar el Evangelio y presentarles al verdadero remedio para su problema de pecado. No todos recibirán a Cristo, ¿verdad? Pero algunos recibirán y tendrán la sanidad espiritual que adquieren los que creen verdaderamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recordemos que la raíz de la enfermedad y la muerte es el pecado. Para ayudarnos a mantener un enfoque del Evangelio en lugar de uno temporal, cuando se trata de la curación, piensa en la causa raíz de la enfermedad y la muerte y el pecado. Antes de que Adán y Eva pecaran en Génesis capítulo 3, no había enfermedad ni muerte. La enfermedad y la muerte son las consecuencias del pecado y la única solución para el pecado es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener un enfoque de oración. Podemos tener un enfoque eterno del Evangelio en nuestras palabras a los demás y aún ser traicionados por nuestras oraciones. Me he dado cuenta de que las oraciones de muchos religiosos gravitan hacia una oración de salud y de bienestar, comodidad, carros, lujos, riquezas, y para eso se han levantado teologías de la prosperidad, las cuales los líderes religiosos acolitan. Podemos decirle, Señor, ayúdame, estoy enfermo, o ayúdame a ganar más dinero, en lugar de gracia por salvarme, o ayudarme a vivir con la eternidad y el Evangelio en mente.
Tenemos que aprender a orar con el Evangelio, con la eternidad en la mente. Hay algunos peligros de los curanderos de la fe de estos tiempos. Hoy en día se levantan mucho curandero en las diferentes pseudoreligiones. No voy a pretender, amigo y hermano, ser un experto en curanderos religiosos, ni decir que todos están haciendo el trabajo del diablo, sinceramente, no lo sé. Pero lo que diré es que hay muchas personas que tuercen las escrituras y las manipulan, prometiendo curación física y colocando pañitos religiosos para tener enfermos mendigando todos los días por una sanidad y que ellos mantengan allí los diezmos y las ofrendas. Estas personas, amigo y hermano, a menudo se enriquecen a expensa de los indigentes espirituales. Estos hombres no predican el Evangelio y por lo tanto descuidan el tipo más importante de curación. Estos hombres no visitan los hospitales de niños para curar a los enfermos. Esperan más bien las luces de las cámaras. Y por eso es que usted ve y entra a esos sitios ostentosos donde tienen cámaras por todos los lados, pantallas por todos los lados, porque no son sino pantalleros, ¿verdad? El Señor no necesita de eso. Usted, amigo, tiene que aprender a discernir. Cuando usted entre a una cloaca de esas, donde vea luces y pantallas y todas esas cosas, amigo y hermanos, discierna que ahí lo único que son pantalleros y que esperan que las luces y las cámaras y grandes cantidades de dinero los puedan glorificar y se puedan financiar sus lujos de estilos de vida que llevan. Mi amigo y hermano, lamentablemente esto hay que anunciarlo y denunciarlo porque somos profetas del Señor. Usted ve, ahora para entrar a esos lugares tienen que hacer hasta fila, porque los pobres enfermos espirituales necesitan que vaya y les digan, aunque sea una palabra de, de, de teologías. Y están dispuestos a dar lo que sean. Hay gente que da hasta la casa. Hay gente que da hasta las escrituras de las cosas, con tal de obtener otras cosas, porque están enfermos. Nosotros los hijos de Dios tenemos que reconocer que nuestra sanidad viene de Dios y que nuestra espiritualidad depende de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Mi amigo y hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les cuide, que el Señor les fortalezca y los ayude para entender todas estas cosas, porque la venida del Señor está cerca y porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bendiciones, amigo y hermano, que la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, conserve en completa paz vuestros corazones. Y como siempre digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bendiciones y hasta el próximo miércoles que les estaré visitando con una reflexión, un texto bíblico, un audio o un video. Bendiciones.